Pensó que solo era una vieja hacienda hasta que oyó un ruido extraño en su patio trasero. Lo que una mecánica jubilada llamada Margarita encontró enterrado bajo la tierra desvelaría un misterio centenario, un descubrimiento de la vida real que cambió no solo su vida, sino que descubrió un capítulo olvidado de la historia perdida de México. Esta emotiva historia es una de coraje, legado y el poder silencioso de recordar a aquellos que el mundo intentó olvidar. Quédate con nosotros porque el sonido que escuchó esa noche no solo resonó en su patio, resonó a través del tiempo. Pero antes de sumergirnos, dinos, ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Comencemos. Margarita nunca planeó jubilarse a los 45, pero después de 2 décadas arreglando motores y arrastrándose debajo de camiones, su cuerpo dijo basta. Empacó sus herramientas, dejó atrás el ruidoso taller y cambió los overoles manchados de grasa por un tranquilo pedazo de tierra en la zona rural de Hidalgo. La casa no era nada lujosa. Una vieja hacienda con la pintura desconchada y un porche que se inclinaba como si tuviera secretos que contar. Pero para Margarita, se sintió como en casa en el segundo en que entró. No buscaba la perfección. Solo quería paz y quizás un lugar para respirar por primera vez en años. Su primera noche allí fue tranquila. Demasiado tranquila, en realidad. Sin tráfico, sin herramientas zumbando, sin llamadas telefónicas nocturnas. Solo grillos, el viento entre los árboles y el ocasional gemido de las viejas paredes de madera acomodándose para dormir. Entonces, un sonido extraño atravesó la quietud, como metal arrastrándose contra la piedra. Provenía del patio trasero. Margarita se congeló. No era del tipo que se asusta fácil, pero algo en ese ruido no era normal. Retiró la cortina. El patio iluminado por la luna parecía tranquilo, inmóvil, pero en el fondo de su ser sabía que algo andaba mal. Se dijo a sí misma que lo revisaría por la mañana. Pero lo que no sabía entonces era que ese ruido la llevaría a algo enterrado muy por debajo de la tierra, algo perdido en la historia, algo que nadie debía encontrar jamás. A la mañana siguiente, Margarita se levantó antes que el sol. Años de turnos tempranos en el taller habían entrenado su cuerpo para levantarse con el alba, incluso sin alarma. Pero hoy no se trataba de rutina. Hoy tenía un misterio que resolver. Se puso sus botas gastadas, se las ató bien y salió al patio trasero. El aire de otoño era fresco, lo suficientemente agudo como para despertar sus sentidos. Una ligera niebla flotaba sobre el suelo, dando a todo el patio una quietud espeluznante, como si estuviera conteniendo la respiración. Caminó hacia el extremo más alejado de la propiedad, pasando una bodega de herramientas desgastada y un viejo pirul que se erguía como un guardián silencioso. Ahí es donde había oído el ruido. Grava sobre metal. No era natural, no era un animal. Algo hecho por el hombre. La hierba estaba crecida allí, ocultando décadas de abandono. La apartó y notó un parche de tierra que parecía removido, más suave, como si alguien hubiera cavado allí una vez y la tierra no lo hubiera olvidado. Trajo una pala de la bodega. No era el tipo de excavación a la que estaba acostumbrada, pero Margarita no dudó. Comenzó a cavar. Lento, constante, mesurado. Cada palada de tierra hacía que su corazón se acelerara. No sabía qué esperaba. Una tubería, un viejo pozo séptico, tal vez solo rocas, pero una parte de ella, algo profundo e inexplicable, sabía que era más que eso. Después de casi una hora de sudor y silencio, su pala golpeó algo sólido. ¡Clank! Se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Se arrodilló, apartando la tierra con las manos. Metal. Era una escotilla circular, oxidada y desgastada por la intemperie, de aproximadamente 1 metro de ancho. No tenía manija, solo un contorno tenue donde el borde se encontraba con la tierra. Margarita se sentó sobre sus talones, su aliento saliendo en pequeñas nubes. ¿Qué demonios es esto?
No sabía si sentirse emocionada o aterrorizada, pero lo único que no estaba dispuesta a hacer era ignorarlo. Usando una barreta de su bodega, encajó la punta debajo del borde de la escotilla y empujó con todas sus fuerzas. Gimió fuerte, reacia, y luego cedió. Una ráfaga de aire frío y viciado se derramó, como si la tierra misma estuviera exhalando. Debajo, un túnel, estrecho, oscuro y hecho por el hombre. Dudó, mirando hacia el vacío. Su linterna apenas perforaba la negrura, pero lo poco que vio hizo que se le hiciera un nudo en el estómago. Soportes de madera, viejos y astillados, revestían las paredes del túnel. Descendía más de lo que podía ver. Podría haberse alejado, llamado a alguien. Tal vez debería haberlo hecho. Pero algo le dijo que lo que fuera que estuviera allí abajo estaba esperando ser encontrado. No por las autoridades, no por cazadores de tesoros, por ella. Así que se metió. La escalera crujió bajo su peso, pero aguantó. El aire se enfriaba con cada peldaño. El silencio. Como si el sonido mismo no se atreviera a existir aquí. En el fondo, el túnel se extendía hacia adelante, recto y estrecho, tragado por la oscuridad. Margarita se movió lentamente, con la linterna en la mano, el corazón golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra. Cada paso levantaba polvo que no se había movido en décadas. Cuanto más se adentraba, más se espesaba el aire con misterio y algo más. Historia. Pasó junto a herramientas viejas, picos oxidados, cajas rotas, linternas destrozadas. Todo estaba cubierto por el tiempo. Esto no era un agujero al azar en el suelo. Era un lugar construido. Un lugar donde la gente una vez había trabajado, sudado, tal vez incluso muerto. Y sin embargo, estaba oculto. Sin marcas, sin registros, ni un susurro de los lugareños del pueblo. Era como si hubiera sido tragado a propósito. Después de casi una hora de caminar, el túnel se abrió a una enorme cámara subterránea. Margarita se quedó helada. Era enorme. El techo se extendía al menos 6 metros de altura, sostenido por gruesas vigas de madera que parecían a punto de ceder con una respiración equivocada. Pequeñas luces parpadeaban desde arriba, tal vez reflejos de su linterna golpeando viejos cables. Esparcidos por el suelo había cajas, cascos, vías de tren retorcidas y carretillas a medio llenar de carbón. Pero algo andaba mal. No había señales de minería moderna, ni advertencias de seguridad, ni sellos oficiales. Esto no era corporativo, era clandestino. Y entonces lo vio. En el extremo más alejado de la cámara, debajo de una lona polvorienta, había una caja de madera. A diferencia de las demás, no estaba agrietada ni derrumbada. Estaba sola, como si no la hubieran tocado. Margarita se acercó lentamente, cada paso resonando como un trueno en el silencio. Se arrodilló, retiró la lona y jadeó. Dentro, apiladas ordenadamente y brillando débilmente bajo su linterna, había docenas de monedas de oro. No brillantes y pulidas. No, estas eran viejas, gastadas, antiguas incluso, pero inconfundiblemente reales. Sus manos temblaron al coger una. Era pesada, auténtica. Retrocedió, con la mente dando vueltas. ¿Quién las había puesto allí? ¿Por qué las habían dejado intactas? ¿Y qué clase de lugar era este? Margarita miró alrededor de la cámara una vez más. Esto no era solo una mina. Era un secreto. Un secreto enterrado por el tiempo. Una historia no contada. Hasta ahora, Margarita se quedó helada, mirando las monedas de oro en un silencio atónito. Su linterna parpadeó ligeramente mientras su mano temblaba, proyectando sombras temblorosas en las paredes de la cámara subterránea. Había esperado encontrar, tal vez, algunas herramientas olvidadas o los restos de un túnel de contrabando de la época de la prohibición, pero esto era algo completamente diferente.
Con cuidado volvió a colocar la moneda en la caja, temerosa de perturbar cualquier historia que acabara de descubrir. El aire a su alrededor se sentía más pesado ahora, como si la propia cámara estuviera observando, conteniendo la respiración. Junto a la caja, medio enterrada en polvo y telarañas, había una pequeña caja de metal, abollada, oxidada en las esquinas, pero aún intacta. Se acercó, con el corazón latiendo con fuerza, y la abrió. Dentro había documentos antiguos, desgastados, amarillentos y parcialmente rotos. Algunos eran tan frágiles que se deshacían al tocarlos, pero unos pocos habían sobrevivido a las décadas. Había mapas dibujados a mano, extrañas anotaciones codificadas y una lista de nombres y pesos escrita en una caligrafía temblorosa. Un papel llevaba el encabezado de una compañía minera de la que nunca había oído hablar. Compañía Minera Gedeón y Ceniceros. Sin dirección, sin logotipo, solo un nombre. Pero fue el mapa lo que la dejó inmóvil. No solo mostraba este túnel, sino otros. Ramificaciones, cámaras, lugares que aún no habían sido tocados. De repente se sintió muy, muy pequeña. Margarita se apoyó contra una viga de soporte e intentó respirar. Pero algo en sus entrañas había cambiado. Esto no era solo un descubrimiento, era un legado. Algo cuidadosamente escondido, tal vez incluso intencionadamente enterrado. Y ahora ella lo había desenterrado. Pero antes de que pudiera pensar más, el silencio se rompió. Un agudo crujido resonó detrás de ella. Se dio la vuelta, balanceando la linterna salvajemente. Otro crujido, esta vez sobre ella. Sus ojos se dirigieron hacia arriba justo a tiempo para ver el polvo lloviendo de las vigas de madera de arriba. Una de las columnas de soporte cerca de la pared lejana crujió ruidosamente y luego se partió por la mitad con un violento chasquido, astillándose en pedazos. Una sección del techo se hundió. «No, no, no», susurró, retrocediendo. La cámara gimió como si estuviera viva y enojada. La tierra a su alrededor comenzó a temblar, ligeramente al principio, luego más fuerte. Aún no era un colapso total, pero era una advertencia. La mina era vieja, débil y claramente peligrosa. Margarita echó a correr. Apretó la caja de metal contra su pecho y se lanzó de nuevo al túnel, sus botas golpeando el suelo, resonando como un tambor de pánico. Detrás de ella, más vigas gimieron y crujieron. Cayeron piedras. El túnel siseaba con polvo y antigüedad. No miró hacia atrás. No podía. Cada onza de su energía estaba concentrada en avanzar. Más rápido, más rápido. Su linterna se atenuó. «No, ni se te ocurra». Parpadeó una vez y luego se apagó. Margarita se detuvo en seco en una oscuridad total. Su respiración llegó en jadeos, y por un momento, todo lo que pudo oír fue el salvaje latido de su corazón. Luego, un pequeño rayo de luz justo adelante. La escalera. Casi lloró de alivio, trepando tan rápido como sus doloridas rodillas se lo permitieron. Margarita emergió al aire fresco como una mujer ahogándose que sale a la superficie. Se desplomó sobre la hierba, tosiendo, cubierta de tierra y telarañas, agarrando la caja de metal como un salvavidas. La escotilla debajo de ella dio a la coltasco un último gemido y luego silencio. El túnel no se había derrumbado por completo, pero podría no aguantar mucho más. Se espalda mirando de la mañana no que tía area con una tiza en el corazón a tía punto davia. Ya acelerado. Esa cámara subterránea no era solo un misterio, era una trampa mortal. Y había estado a segundos de convertirse en otro secreto, enterrado en sus profundidades. Pero de alguna manera, eso no la asustó. La conmovió. Se incorporó lentamente,
Se limpió la tierra de las manos y miró la caja a su lado. El oro era impactante. Sí, pero los documentos, los mapas, los nombres, eso era lo que realmente importaba. Esto no era solo un tesoro escondido. Era historia perdida. La gente una vez había trabajado allí abajo, vivido, arriesgado todo, y alguien había tratado de borrar su historia. Ya no más. Margarita recogió la caja y caminó de regreso a la casa, su mente ya corriendo a toda velocidad. No necesitaba fama. No quería fortuna. Lo que quería era la verdad. Y ahora tenía la responsabilidad de sacarla a la luz. Margarita se sentó en la mesa de su cocina, con las manos aún temblorosas, una taza de café negro sin tocar y enfriándose a su lado. La caja de metal que había traído de la mina estaba abierta frente a ella, su contenido esparcido sobre la mesa como piezas de un rompecabezas de otro siglo. El oro seguía allí, intacto, pero sus ojos no estaban en las monedas. Estaban en los papeles, los nombres, los mapas, los códigos. Algo había cambiado dentro de ella. Toda su vida había trabajado con máquinas. Problemas simples, soluciones limpias, fugas de aceite, correas rotas, pernos oxidados. Pero esto no era algo que se pudiera arreglar con una llave inglesa. Esto era más grande. Esto era historia, cruda, oculta y dolorosa. Y alguien había tratado de borrarla. Cogió una de las hojas arrugadas. En la parte superior decía: Compañía Minera Gedeón y Ceniceros, 1894. Debajo, ruta de expansión del túnel C. Inseguro. No usar. Sin embargo, se había utilizado. Eso estaba claro. Y si su lectura de mapas era correcta, no era solo ese único túnel. Había docenas de cámaras bajo su tierra, tal vez incluso bajo la tierra de los vecinos. Y luego estaban los nombres. Junto a las iniciales y los pesos había marcas de verificación, algunas tachadas. No sabía lo que significaban, pero algo en ello la inquietaba. Mientras trazaba la letra con el dedo, un nombre le llamó la atención. Ramírez, 12 anys 1 73, pulmonía. Dejó de respirar. Un niño. Se le encogió el corazón. Esto no era solo un tesoro de oro olvidado. Era una mina trabajada por manos demasiado pequeñas, demasiado jóvenes. De repente, no pudo quedarse quieta. Se apartó de la mesa, agarró los papeles y su teléfono y marcó al único número en el que podía confiar. Su hermano mayor, Tomás, un profesor de historia local y archivista a tiempo parcial. «Tomás», dijo en el momento en que él contestó, con la voz temblorosa. «Necesito que vengas ahora mismo. Trae tus guantes y una lupa». No hizo preguntas. Tomás conocía a su hermana lo suficiente como para saber cuándo algo era real. En una hora, estaba sentado frente a ella, con los lentes bajos sobre la nariz, escaneando los documentos con una intensidad silenciosa. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro había palidecido. Esto no es solo una mina, Margarita», susurró. «Esto es una operación de pueblo fantasma, ilegal, fuera de los libros. Este tipo de sitios se ocultaban para evitar la regulación. Mano de obra barata, sin supervisión». «Es real», dijo Margarita con firmeza. Él asintió. «Entonces hemos descubierto algo que nadie debía encontrar». Se quedaron en silencio durante mucho tiempo. Tomás finalmente se reclinó, exhalando profundamente. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?» «Creo que sí». «Estás sentada sobre un pedazo de historia mexicana olvidada, quizás una oscura. No quiero mantenerlo en secreto», dijo en voz baja. «No si la gente sufrió allí abajo, especialmente no si eran niños». Tomás la miró largamente. «Tienes una elección que hacer, Maggie. Puedes vender esto y ser rica al atardecer, o podemos contar la historia bien, en voz alta, con la verdad». Margarita no dudó. «La contamos». Y así, el peso en su pecho se aligeró.
No se fue, pero era más ligero. Había pasado toda su vida arreglando motores y resolviendo los problemas de otras personas. Pero esta era su historia ahora, y necesitaba ser contada. En los días siguientes, Tomás contactó a historiadores locales, y Margarita les abrió sus tierras. Un equipo de expertos vino, documentando todo con cuidado y respeto. Confirmaron que el túnel era real, las monedas auténticas, y la operación probablemente una de las muchas minas no registradas que salpicaban la costa este durante finales del siglo XIX. Pero lo que más los sorprendió fueron los registros, el trabajo infantil, el secretismo, la ingeniería involucrada para mantenerlo todo bajo tierra, literal y figuradamente. Margarita los observaba trabajar con una extraña sensación de calma. No se sentía como la misma persona que se había mudado a la hacienda hacía solo unas semanas. En ese entonces quería silencio, escape. Ahora quería la verdad, la justicia incluso. Y tal vez, solo tal vez, un poco de sanación. Una noche, mientras las estrellas parpadeaban sobre los campos silenciosos, Margarita estaba de pie al borde de su patio, mirando hacia el lugar donde todo había comenzado. La escotilla seguía allí, pero ahora estaba sellada, protegida y marcada como un sitio histórico en proceso. Apoyó suavemente la mano en el viejo pirul a su lado. Había estado allí durante todo. La excavación, los secretos, el silencio. «Ya no más», susurró. No tardó mucho en correrse la voz. En una semana, la tranquila hacienda de Margarita se había convertido en el centro de una creciente tormenta de atención. Los periódicos locales recogieron la historia primero. Mecánica jubilada descubre mina subterránea en su patio trasero. Pero pronto los titulares nacionales siguieron. Oro y fantasmas, un capítulo oculto de la historia de México, descubierto en Hidalgo. Margarita observaba cómo se desarrollaba todo desde el porche de su casa, con una taza de té en las manos y Max, su viejo y leal labrador, descansando a sus pies. Los reporteros llamaban sin parar, los historiadores aparecían con carpetas y cámaras. Algunos extraños incluso conducían desde otros estados solo para estar cerca del lugar. Pero a través de todo el ruido, Margarita se mantuvo tranquila, arraigada, porque en el fondo sabía algo que ninguno de ellos sabía. Esto no se trataba de oro. Se trataba de personas. Aquellos cuyos nombres habían sido garabateados en esas frágiles hojas. Aquellos que habían trabajado en las sombras, nunca pagados, nunca agradecidos y nunca recordados. Y ahora lo serían. Una tarde, mientras ayudaba al equipo de arqueología a despejar una nueva sección de la cámara subterránea, Margarita encontró algo que le hizo dar un vuelco al corazón. Una pequeña lonchera de hojalata abollada, todavía sellada. La abrió con cuidado y dentro, envuelta en un pañuelo manchado de aceite, había una fotografía descolorida. Mostraba a un niño, no mayor de 12 años, de pie junto a un hombre que parecía exhausto pero orgulloso, ambos cubiertos de polvo de carbón. En el reverso garabateado a la artiata lápiz. E. Ramírez y padre, 1893. Primer día en el nuevo pozo. Margarita se sentó en el suelo y lloró. No porque fuera triste, aunque lo era, sino porque sentía que el niño de la foto había esperado más de 100 años a que alguien lo encontrara. Y ahora tenía un nombre, un rostro, una historia. Esa noche, después de que los historiadores se hubieran ido, Margarita se sentó en la mesa de su comedor, mirando la fotografía. Sintió que algo surgía en ella que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito. No solo había descubierto un secreto, se le había dado una segunda oportunidad, un nuevo capítulo que no había visto venir. Así que se puso a trabajar. Con la ayuda de Tomás y algunos voluntarios de confianza, Margarita fundó una organización sin fines de lucro llamada Las Voces de Abajo. Su misión era simple pero poderosa: descubrir y honrar a los trabajadores olvidados del pasado industrial oculto de México, especialmente a aquellos que habían sido explotados, silenciados o borrados de la historia. Comenzaron a nivel local, organizando charlas comunitarias,
presentaciones escolares y visitas de fin de semana al sitio de la mina preservado. Pero pronto la voz se corrió. Familias que durante mucho tiempo habían enterrado secretos sobre sus antepasados, que trabajaban en minas clandestinas, se presentaron con cartas, ramiasines kikiktikis, Margarita se encontró hablando en ayuntamientos, bibliotecas, incluso en pequeñas universidades, compartiendo no solo lo que había encontrado, sino por qué importaba. «No vine aquí buscando un tesoro», le dijo a una audiencia. «Vine a zona a encontrar la paz, pero a veces la paz llega después de decir la verdad». La gente escuchaba. Y, lo que es más importante, les importaba. Pasaron los meses. La entrada de la vieja mina fue restaurada y convertida en un pequeño sitio conmemorativo. Se instalaron placas con los nombres recuperados de los documentos. Los niños la visitaban en excursiones escolares y dejaban flores al pie del pirul. Una mañana, una mujer de unos 60 años llamó a la puerta de Margarita con los ojos llorosos. Se presentó como Linda Ramírez, la bisnieta de Quique Ramírez, el niño de la foto. «Mi abuela siempre me dijo que su padre trabajó en una mina de niño», susurró, pero nadie le creyó. Dijeron que se lo estaba imaginando, que no había ningún registro, ninguna prueba. Margarita le mostró la foto. «¿Ahora la hay?» Lloraron juntas. Lo que había comenzado como un ruido extraño en el patio trasero se había convertido en un movimiento. No ruidoso, no llamativo, sino honesto. Y lo cambió todo. Margarita, que una vez fue mecánica y luego reclusa, se había convertido en algo completamente diferente. Una narradora, una guardiana de la memoria, un puente entre el pasado y el presente. No había esperado esta vida, pero, en cierto modo, la había estado esperando a ella todo el tiempo, enterrada, silenciosa, paciente, hasta que alguien con el corazón para escuchar finalmente la oyó. La primera nevada cayó temprano ese invierno. Margarita estaba de pie junto a la ventana, observando cómo los suaves copos blancos caían sobre el pirul, ahora envuelto en luces y adornos de madera tallados a mano que habían dejado los niños del pueblo. Un pequeño letrero en su base decía: «En memoria de aquellos que trabajaron bajo nuestros pies y de aquellos que eligieron recordarlos». Sostenía una taza de chocolate caliente con ambas manos, pero su mente no estaba en el presente. Estaba con un niño que nunca había conocido. Ramírez. Su nombre la perseguía, no con miedo, sino con peso. Un niño que había trabajado en la oscuridad, cuya risa probablemente había resonado en túneles que nadie debía oír. Y ahora, generaciones después, su historia se había despertado algo en una mujer que, a decir verdad, había pensado que su propia historia ya estaba escrita. Había vivido una vida dura. Una mujer en un mundo de hombres. Llaves inglesas, aceite, acero. Había aprendido pronto a no llorar, a no quebrarse, a no sentir demasiado. Pero él había cambiado eso. Y lo que sucedió a continuación la cambió a ella para siempre. Fue una tranquila tarde de domingo cuando llegó la carta. Estaba escrita con una letra temblorosa y llegó sin remitente. Solo su nombre: Margarita Ramírez. Dentro había una sola página y una vieja fotografía. La carta decía: «Mi nombre es Enrique Ramírez. Tengo 92 años. Creo que encontró algo que pertenecía a mi padre. Nunca lo conocí. Murió en esa mina cuando yo tenía 2 años. Mi madre nunca volvió a hablar de ello, pero recuerdo una vez, cuando era muy pequeño, la encontré llorando sobre una fotografía. La quemó antes de que pudiera verla con claridad. Luego, la semana pasada, vi la historia sobre usted y la foto que mostró, y supe. Gracias por devolvérmelo. Pensé que nunca conocería su rostro». La foto adjunta mostraba a un niño de unos 5 años sentado en un porche de madera, con los ojos entrecerrados por el sol. El parecido con el niño de la foto de la mina era innegable. Margarita apretó la carta contra su pecho y, por primera vez en años, lloró. No por tristeza,
sino porque se dio cuenta en ese momento de que el trabajo que había hecho, el dolor que había desenterrado, no era solo sobre el pasado. Se trataba de sanar algo en el presente. Le respondió. Invitó a Enrique a visitar. 2 semanas después, abrigado con un grueso abrigo y una bufanda, Enrique bajó de una camioneta de transporte y pisó el camino de entrada nevado de Margarita. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por algo más profundo. Su bisnieta, Emilia, lo ayudó a caminar. Cuando Margarita lo recibió en la puerta, ninguno de los dos habló. Simplemente se abrazaron. Más tarde, lo llevó por el sendero hasta el memorial, donde el nombre de su padre ahora estaba, grabado en latón. Enrique tocó la placa con dedos tan delgados como el papel. «Mi madre nunca perdonó al mundo», susurró. «Pero tal vez ahora yo pueda». A partir de ese día, todo cambió para Margarita. Comenzó a viajar, a hablar en escuelas, bibliotecas, sociedades históricas. Pero no hablaba como una historiadora, hablaba como un ser humano. Cruda, imperfecta, vulnerable. Les contaba la historia de un ruido extraño en la noche, una escotilla oxidada, una mente olvidada. Pero más importante, les contaba lo que significaba recordar. No intentaba ser inspiradora, solo decía la verdad. Y, de alguna manera, eso era más poderoso que cualquier otra cosa. Una noche, después de dar una charla en una preparatoria local, una joven se le acercó, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi abuelo trabajó en las minas», dijo en voz baja. «Murió antes de que yo naciera. Nunca te hablamos de él. Ni siquiera sabía que su nombre estaba en una lista hasta hoy». Margarita se arrodilló a su nivel. Le puso una mano en el hombro y dijo: «Entonces, hoy lo recordamos juntos». La niña la abrazó, y en ese momento, Margarita se vio a sí misma. No a la mecánica ruda, no a la guardiana de documentos, sino a la mujer que una vez estuvo en la oscuridad, con la linterna temblando, el corazón abierto de par en par, y eligió no apartar la mirada. Solía pensar que la jubilación significaba un final, pero ahora sabía que no era así. A veces la vida nos da un segundo llamado, no uno que elegimos, sino uno que nos elige a nosotros, silenciosamente, suavemente, a través del duelo, la verdad y la gracia. Y cuando llega, tenemos 2 opciones: cerrar la puerta o abrirla de par en par. Margarita la había abierto, y al hacerlo, había abierto algo más, un camino hacia la sanación. No solo para ella, sino para las familias, para las historias, para la historia. La primavera llegó tarde ese año. La escarcha se aferraba obstinadamente a los campos, como si la propia tierra no quisiera despertar de su largo sueño invernal. Pero bajo la superficie, las cosas se movían, silenciosa, decididamente, al igual que en Margarita. Una mañana caminaba por el borde de su propiedad. Una ligera brisa traía el olor a tierra descongelada y pino viejo. El memorial se erigía en el extremo más alejado, sus placas de latón ahora pulidas por tantas manos que las tocaban, trazando nombres, susurrando historias, dejando flores y notas de agradecimiento. Se detuvo allí, como cada mañana, no por rutina, sino por respeto, porque cada nombre en esa pared había sido una vez un secreto, enterrado, olvidado, desestimado. Y ahora estaban a la luz. Margarita nunca imaginó que un día los autobuses escolares harían fila en el camino frente a su pequeña hacienda, que los niños correrían por su césped, con cuadernos en mano y una maravilla de ojos abiertos, que los padres se pararían en silencio junto al viejo pirul, secándose las lágrimas mientras leían las palabras grabadas en bronce. Había convertido un patio trasero en un aula, una mina en un memorial, una tragedia en un legado. Pero, sobre todo, había convertido el silencio en historia. Y no cualquier historia, una historia que importaba. Una tarde de mayo, durante la inauguración de una nueva ala en el museo local, financiada en su totalidad por donaciones de la comunidad, se le pidió a Margarita que hablara. No quería.
Hablar en público todavía le hacía sudar las palmas de las manos. Pero Tomás le apretó la mano y susurró: «Habla como si estuvieras en tu taller, como antes. La verdad primero, el corazón después». Así que se acercó al micrófono. Su voz se quebró un poco al principio, pero luego se asentó, baja, firme, llena del tipo de sabiduría que solo proviene del dolor y el propósito. «Yo solía arreglar cosas», dijo. «Motores, frenos, correas de distribución. La gente me traía sus coches rotos y yo los hacía funcionar de nuevo. Pero lo que encontré bajo mi patio trasero, eso no se arregla con herramientas. Se arregla con la verdad, con el coraje, con la escucha». Esos niños, esas familias, nunca debieron ser recordados. Alguien trabajó duro para borrarlos, pero nosotros los recordamos de todos modos. Y creo que esa es la cosa más poderosa que una persona puede hacer. No necesitas dinero, ni fama, ni una educación elegante. A veces, todo lo que se necesita es una pala, una linterna y un corazón que no se aparte. La sala permaneció en silencio. Luego llegaron los aplausos, no salvajes, no vistosos, sino profundos, respetuosos. Y muchos en esa sala lloraron. No solo por los niños de las minas, sino por la mujer tranquila del frente, que una vez había llegado hacia este pueblo buscando descanso y en su lugar encontró una razón para levantarse. Esa noche, Margarita se sentó sola en su porche, las estrellas esparcidas arriba como monedas de oro derramadas sobre terciopelo negro. Max yacía a sus pies, viejo y contento. El viento susurraba suavemente entre los árboles y las viejas tablas crujían bajo su mecedora. Pensó en todo lo que había perdido: su juventud, su antigua vida, los años que pasó tratando de no sentir demasiado. Pero también pensó en todo lo que había ganado: propósito, conexión, gracia. Una vez creyó que solo era una mecánica, alguien que arreglaba cosas rotas y seguía adelante. Pero la verdad era que no solo habíase arreglado una mina olvidada, había restaurado la dignidad, había reparado la memoria, había reconstruido el puente entre el silencio y la verdad. Y al hacerlo, descubrió algo que nunca pensó que volvería a sentir: pertenencia. Unas semanas después, Margarita recibió un pequeño paquete por correo. Sin remitente, solo una línea escrita en el sobre, de un alma olvidada que es a la mujer que nos recordó. Dentro había un pequeño medallón de hierro forjado a mano, tosco, desgastado, pero en la parte posterior, rayadas con letras desiguales, estaban las iniciales ER. Lo apretó contra su pecho y susurró: «No estás olvidado. Ya no. Algunas historias no terminan con una explosión. No se vuelven virales. No acaparan los titulares para siempre. Pero viven, en silencio, profundamente, en los corazones de quienes las escuchan». La historia de Margarita es una de ellas. Y tal vez ese es el tipo de historia que cambia el mundo de la manera más suave y poderosa. Cualquiera puede descubrir algo que importa si es lo suficientemente valiente como para cavar y lo suficientemente amable como para recordar. Mientras el sol se ponía bajo sobre las colinas de la zona rural de Hidalgo, Margarita Ramírez se sentó en silencio bajo el viejo pirul, no con una llave inglesa en la mano, sino con una carta de un extraño cuyo pasado había ayudado a reconstruir. No planeó su próxima reparación. Planeó un programa para ayudar a los jóvenes a explorar historias locales olvidadas, a escuchar los susurros de sus comunidades y a amplificar las voces enterradas por el tiempo. Porque la historia que desenterró no le pertenecía solo a ella. Pertenecía a cada niño que trabajó en silencio, a cada familia a la que se le dijo que su dolor no importaba, y a cada alma ordinaria que alguna vez creyó que era demasiado pequeña para marcar la diferencia. La mujer que una vez fue conocida por arreglar motores rotos se había convertido en algo más: la guardiana de la memoria y la voz de los que una vez fueron borrados. Para Margarita, y para quienes seguirán su ejemplo, el pasado no es una carga, es un faro. Y recordar, así es como nos levantamos. Fin. A continuación,
2 historias reales más poderosas esperando ser contadas. Haz clic para seguir escuchando y no olvides suscribirte si crees que la historia de nadie debería ser olvidada jamás.